la escucho. Hechos capítulo 10. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer acá algunos versículos. Hechos capítulo 10 y en el versículo 1, comenzando en el versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. Quiero hablar en esta mañana acerca de 8 características de un hombre excelentísimo que no te pueden salvar. ¿Por qué hombre excelentísimo? Porque este hombre del cual vamos a ver en esta mañana era un hombre, pudiéramos decir, impecable. Era un hombre justo, temeroso de Dios. Era una persona excelentísima. No sé si alguien pudiera decir, yo conozco a alguien excelentísimo, alguien que es más que excelente. Pero esta persona de la cual vamos a estar ahorita viendo era un hombre excelentísimo. Vamos a leerlo de manera alternada. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al versículo 8. ¿Listos? ¿Me siguen de manera alternada? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, todos, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente te damos por este tiempo de escuela dominical. Bendice tu palabra y te pedimos, Señor, si hay alguien aquí que aún no ha sido salvo, te pedimos que tu palabra sea esa espada viva y eficaz para que esa persona pueda confiar en ti, creer en ti. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Cesarea, de la cual dice acá versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. No es Cesarea, amén, es Cesarea. Y esta ciudad es un puerto que queda ahí en el mar Mediterráneo. Si algunos de ustedes tienen un mapa atrás de su Biblia, se pueden dar cuenta de que está Jerusalén, y hacia el lado izquierdo, junto al mar, se van a dar cuenta que está Jope. Y un poquito arriba de Jope está Cesarea. Cesarea está más o menos a unos 65 kilómetros al norte de Jope. Para caminar unos 65 kilómetros, ¿alguien ha caminado 65 kilómetros? Para caminar esa distancia más o menos serían unos 13, 14 horas caminando a un buen ritmo. Algunos, ¿verdad?, se tardarían más, algunos se tardarían menos. Cornelio estaba en Cesarea Marítima. Y Pedro, de la historia que vamos a leer un poquito de acá, él estaba en Jope. Cornelio era una persona excelentísima. Era una persona que amaba a Dios. Dice la Biblia, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Estaba este hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, y era centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión es un hombre que estaba encargado de 100 soldados. De tal manera que era un hombre importante. Era un hombre que estaba trabajando como soldado, como centurión de la compañía la Italiana. Versículo 2.
Aquí encontramos la primera característica de este hombre. Dice la Biblia, era un hombre piadoso. Era un hombre piadoso, de tal manera que era alguien que era consagrado a Dios. Una persona piadosa es alguien que está consagrado a Dios. Una persona piadosa es una persona devota. Es una persona que quiere hacer lo que Dios me dice, eso yo quiero hacer. Es alguien que no va a ser mala. No es alguien que es quizás grosero, no es alguien que es altanero, es alguien que es conforme a Dios. Este hombre era piadoso, de tal manera que si hay algo que Dios busca de nosotros, es que seamos más piadosos. Yo tenía una abuela que era piedad, ¿verdad? Y la palabra piedad es una palabra interesante porque nos habla acerca de cuando alguien está a punto de morir y verdad, no sé, y le dice al otro, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, no me hagas daño. Piedad es esa palabra de ten misericordia, no me hagas daño. Una persona piadosa es una persona que otorga ese perdón. Es una persona que busca a Dios. También dice la Biblia, era piadoso y era ¿qué? Temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Hemos perdido el temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios. Vivimos en una generación en donde ya no nos acordamos de que existe un Dios. Amén. Pensamos que Dios vive solamente en un edificio como este. A veces pensamos que Dios, dice allá en el Antiguo Testamento, en no me acuerdo cómo es, en Ageo, Nahum, Habacuc, en Habacuc 3:10 creo, dice: Jehová está en su santo templo. ¿Se acuerdan? Calle delante de él toda la tierra. Ciertamente Jehová estaba en su santo templo, en el templo de los judíos, pero ahora nosotros somos templo de Dios. Y Jehová ya no habita en un templo hecho de manos. Jehová ya no habita en un edificio. Jehová habita en nosotros. Y debemos nosotros de temer a Dios, sabiendo que Él está ahí en todo momento, en todo lugar. Cornelio era alguien que temía a Dios. Alguien que teme a Dios no va a robar. Alguien que teme a Dios no va a decir malas palabras. Alguien que teme a Dios no va a ingerir cosas que no debe. Alguien que teme a Dios no va a ser gruñón. Amén. ¿Cuántos hay gruñones? A veces nos levantamos hasta que tomamos café, ya dejamos de ser gruñones, ¿verdad? El día jueves que veníamos de Tijuana, antes de pasar por seguridad, había, tengo de cuidarme acá, pero había unos de estos lugares en donde uno hace fila para llegar a seguridad, y hay ciertos cintos que uno lo va guiando para poder pasar por seguridad. Y bueno, no había nadie en la fila, solamente éramos 6, mi esposa y yo, mis 4 hijos, y ellos pasaron antes, y para no darme la vuelta hasta allá, quité el cintillo y lo puse, y ahí estaba mi esposa y mis hijos. Y uno de seguridad dijo: ¡hey! Tiene que dar la vuelta. Y pensé, no, a lo mejor pensó que me estoy saltando a la señora. Y le dije: es mi esposa. Él estaba allá por donde está el hermano Jara. Le dije: es mi esposa. No, se tiene que dar la vuelta. Y dije: a lo mejor no me escuchó. Y le dije: es mi esposa. Y ya para este entonces
ya llegaron otros dos, una pareja que se formó allá atrás. Dice, no, tiene que darse la vuelta. Dije, ok, soy pastor, me debo de comportar, amén. No debo de decirle esas malas palabras que quieren salir. Cuando llegue, no lo debo de golpear, amén. Y entonces le dije, ok, me pasé por abajo, corrí, me tardé como 3-5 segundos, corrí y llegué otra vez y sonreí. Y ya pasamos, no le dije nada, pero wow, quería decirle muchas cosas, amén. Recordarle de su abuelita, de su tatarabuelita, de que se iba a morir. Pero ¿sabes qué? Alguien que es temeroso de Dios tiene que acordarse que hay un Dios que nos ve en todo momento y en todo lugar. No puedo yo decir, ay, es que no es domingo y solamente los domingos soy piadoso, solamente los domingos soy temeroso. No, en todo tiempo y en todo lugar tenemos que ser temerosos. Dice la Biblia, continuando leyendo, dice versículo 2, Hechos 10:2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, sino toda su casa eran piadosos, temerosos de Dios. Y la tercera característica de este hombre, dice, hacía muchas limosnas. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, oh, yo hago muchas limosnas? Hacemos muchos problemas, hacemos muchas cosas, pero quizás no hacemos muchas limosnas. ¿Qué era una limosna? Una limosna era una ofrenda que no necesariamente se daba directamente al templo, pero que se daba a gente que tenía necesidad. Y entonces Cornelio daba este tipo de limosnas. Y aún porque él era romano, no asistía a una sinagoga, vivía en Cesarea, pero él viendo, imagínate esto, nosotros formamos parte de la Iglesia Cristiana Bautista. Esta iglesia no recibe dinero del gobierno, amén. Es una iglesia autónoma. Pero imagínate que alguien más que le dan un folleto, lo lee, dice, wow, Iglesia Cristiana Bautista y cómo ser salvo, y se pone de rodillas, empieza a orar, Señor, perdona mis pecados, te acepto y confío en ti, y le pide la salvación de Dios. Y entonces dice, yo quiero apoyar a la iglesia. No puedo ir porque quizás no me pueden aceptar. Cornelio era gentil. Pero que esa persona dijera, pero yo voy a dar limosnas, voy a ayudar, voy a apoyar. Necesitan construir, y Cornelio apoyaba para construir sinagogas, apoyaba para dar a los pobres, apoyaba al necesitado. ¿Por qué? Porque él sabía lo importante que era dar. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Cornelio tenía esta otra característica, que era un hombre dadivoso. Muchas veces pensamos que es mejor recibir, pero Cornelio sabía que esa no era verdad, que era mejor dar. Y con estas tres cosas podríamos decir, pastor, no, yo ya me incluyo, soy piadoso, temeroso, doy tantas limosnas, amén, tantas ofrendas, tantos diezmos. No solo eso, dice la Biblia, aún estamos en el versículo 2, dice, y oraba a Dios. Pero ¿cuánto oraba a Dios? Siempre. Dice la Biblia, orad sin cesar. ¿Será que nosotros
oramos a Dios siempre? ¿Será, hermano, que tú oras a Dios siempre? ¿Tendrás esta característica de decir, pastor, wow, siempre me la paso yo orando? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidades, ahí sí nos la pasamos orando. Y no hay nada no es malo, no es malo orar cuando estamos pasando tiempos difíciles. Hace 3, 4, 5 días hubo un huracán de casi categoría 5 en Florida. Muchas personas no quisieron salir de sus casas, y algunas de las personas que se quedaron en sus casas, especialmente ahí en Fort Myers, dijeron, bueno, si el agua sube a unos 30, 40, 50 centímetros, pues no va a pasar nada. Pero empezó a subir 1 metro, 1 metro y medio, 1,70 m, y empezó a subir más y más y más. ¿Y qué habrán estado haciendo cuando ya ni siquiera podían salir de su casa y ahora se estaban ahogando? ¿Sabes lo que estaban haciendo? Muchos de ellos ahora estaban orando a Dios. Y cuando estamos en medio de problemas, ¿sabes qué? Como que la oración, somos bien espirituales, ¿verdad? Señor, sálvame de esta. Señor, por favor, te pido. Por favor, Señor, ayúdame. Ahora sí. Y muchos, por ejemplo, que cruzan a Estados Unidos, hacen esta oración: Dios, si me dejas cruzar, ahora sí, te prometo que te voy a buscar y voy a entrar a una iglesia y te voy a dar gracias. Nos encontramos a una señora en Texas y me dijo, yo sí soy cristiana. ¿De dónde viene? De Guatemala. Y le dije, ¿y no le gustaría acompañarnos a la iglesia? Dice, realmente sí, porque yo le hice una promesa a Dios que si me dejaba cruzar, que iba a ir a la iglesia. Dijo, entonces, dice, pero es que no tengo carro. Y le dije, ¿cuánto tiempo tiene que llegó aquí a Estados Unidos? Dice, 5 años. Le dije, 5 años. Y ya fue ya buscó a Dios, ya fue a una iglesia. Dice, no, todavía no, pero mire, Dios lo envió. ¿Verdad? Es lo que la gente dice, Dios lo envió. Y ahora sí voy a ir. Ok, pues yo paso por usted el domingo. Ay, Señor, es que no puedo este domingo. Y el siguiente, ay, tampoco. Y el siguiente, nunca vino. Le prometemos a Dios, Señor, ahora sí voy y te pido, y oramos y nos olvidamos de nuestras promesas bien rápido. Cornelio no oraba haciendo promesas a Dios, pero Cornelio era un hombre de oración. Cornelio oraba a Dios. Número 5, otra característica de parte de Cornelio, dice la Biblia, versículo 3, este vio claramente en una ¿qué? Visión. En una visión. Dios le dio a Cornelio una visión. No porque comió muchos tamales o enchiladas o chilaquiles. Quizás semitas producen visiones, ¿verdad? Pero ¿cuántos acá pudieran decir, oh pastor, yo tengo tantas visiones? La visión de parte de Cornelio era una visión de parte de Dios. Ahora tenemos la palabra profética más segura. Ahora ya no necesitamos de visión. Todo lo que necesitamos aquí está. Pero los judíos, ellos sí necesitaban de visiones que Dios en su tiempo les dio a ellos para revelarles lo que, en este caso, lo que iba a pasar, lo que él tenía que hacer. Y Cornelio recibe una visión y es un ángel de Dios y dice la Biblia, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio.
Entonces esta visión no fue un sueño. Él estaba orando a la hora novena. ¿Sabes que la hora novena era una hora importante, la hora de la oración? Allá en Hechos 3 dice la Biblia, ahora pues Pedro y Juan subían juntos al templo a orar a la hora novena, la hora de la oración. De tal manera que era una hora importante, la hora de la oración. Y Cornelio estaba orando y entonces se aparece, dice la Biblia, un ángel de Dios y le dice fijamente versículo 3, le dice: Cornelio, ¿sabes que Dios sabe tu nombre? No le tocó el hombro y le: oye, ¿sabes que Dios me mandó? Pero ¿qué crees? Se me olvidó tu nombre. ¿Cómo te llamas? Dios sabe nuestro nombre. Y Dios le dice: Cornelio, le dice el ángel de Dios. Y él mira fijamente y le dice: ¿qué, Señor? Y le dice el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él dice: posa en casa de Simón curtidor, tiene una casa junto al mar. Wow, qué tremendo. Ahí estaba Pedro en una bahía en Cancún, en Acapulco, a un lado del mar. Dice: ve por él, él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay algo que yo quiero que tú hagas, Cornelio. Hay algo que te falta. De tal manera que otra característica de Cornelio es entonces, número 1, era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas, oraba a Dios siempre. Número 5, ve esta visión al ángel del Señor. Número 6, ven lo que dice el versículo 22. Versículo 22, ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón, ¿qué dice? Justo. Cornelio era un hombre justo. Era justo, no hablando de que era ya salvo, pero una persona justa es una persona recta, es una persona es una persona que no sin tacha, que alguien no pudiera decir algo contra él. Eso era Cornelio. Versículo 22, no solamente era justo también, pero dice ahí que ya leímos que era temeroso de Dios y que tiene que buen testimonio. Buen testimonio solamente ahí en su cuadra. No, dice en toda la nación de los judíos. Todos los judíos conocían a Cornelio, sabían de Cornelio. Oían: wow, Cornelio es alguien que ama a Dios, ama al pueblo de Dios. Tenía un buen testimonio. ¿Cómo está tu testimonio ahí en tu colonia? ¿Cómo te conocen tus vecinos, hermano, hermana? Dicen: no, en esa casa, no, esa señora cómo se la pasa gritando, ¿verdad? Y diciendo majadería y media y esto y aquello. Y luego salen los platos volando por la ventana. ¿Qué dirán de ti, hermano? Oh, ese señor es un gritón. Ese señor llega y estaciona su carro mal y hace esto, hace aquello. Hace años nuestro vecino, no en donde vivimos ahorita, pero donde vivimos antes, vino y tocó. Y ya vi: hola vecino, ¿cómo está? ¿Puede mover su carro? Y ya vi mi carro. Dice: miren, y ya me mostró, está metido. Dije: ya no le dije nada porque: ay, Señor, perdóname, si yo lo quiero matar al vecino, pero... Y me hizo que moviera mi carro 1 pulgada. Hermano, no seas de esos vecinos. Sé un buen vecino, amén. Uno que sonríe todo el tiempo. Uno que saluda sin que te saluden. Eso no pasa aquí en Puebla. Eso no, perdóname, eso no pasa en Puebla. Pero sé un vecino que saluda. Sé un vecino que está atento. Sé un vecino que es amable, que sonríe. Que la gente sabe que amas a Dios.
ten un buen testimonio. Bueno, Cornelio era alguien que tenía un buen testimonio. Versículo 30, ve lo que dice. Dice ahí, Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba ¿en qué? En ayunas. Número 8. Número 6, era justo. Número 7, tiene un buen testimonio para con todos. Número 8, ayunaba. Ayunaba. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, hermano? Hoy, pastor. De medianoche hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? Y a las 6 desayunaste, porque rompiste tu ayuno. Pero no es Cornelio, hasta envidia da, ¿verdad? Un hombre excelentísimo. Pero ¿sabes lo que le faltaba? Ya tenía a Dios aquí. Ya sabía de Dios, pero no era salvo aún. Eso quiere decir que por ser una buena persona no nos salva. El ser una buena persona automáticamente no te trae salvación. El orar todos los días no te trae salvación. Hay mucha gente allá afuera de estas paredes que ora. Yo me he encontrado a gente. Señora, si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? Ay, joven, porque soy joven. Ay, joven, yo oro todos los días. ¿Ha escuchado a alguien así? Yo oro todos los días. ¿Y qué le pide a Dios? Ay, que cuide de mi esposo y que cuide de mis hijos y esto y aquello. Y le pregunté una vez a una señora: ¿y ya le ha pedido usted por su alma? Dice: ay, no, eso no le he pedido, pero yo le pido por todo el mundo. Y está bien, pero orar no solamente, no por orar me salva, no por tener un buen testimonio me salva, no por ayunar me salva, no por dar limosnas y diezmos y ofrendas me salva, no por ser piadoso me salva, o aún ser temeroso de Dios, porque muchos eran en cierto tiempo temerosos. Cuando ibas a la iglesia católica, ¿cómo entrabas? Ahí está Dios. Y éramos temerosos de Dios, pero eso no te salvó. Lo que nos salva a nosotros, ve lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 43. Ahora Pedro está predicando, y está predicando de Jesús, y en el versículo 40 dice: y está hablando de Jesús, Dios le levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos 10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está diciendo: tienes que creer en Él. Tienes que creer que Él es Jesús, Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios. No hay otro, solamente Cristo salva. Tus buenas obras no te pueden salvar, tu ayuno no te salva, tus oraciones no te salvan, tu buen testimonio no te salva, tu justicia no te salva, tu piedad no te salva. El creer en Jesús es lo que te salva, Cornelio. Y entonces creyeron él con toda su casa. Y ve lo que dice ahí en el capítulo 11, versículo 14. Cornelio está explicando ahí y está diciendo, versículo 13: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Pedro les contó que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Cornelio haciendo venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu
casa. Entonces Cornelio está aquí en Cesarea, Pedro está aquí en Jope, y el ángel del Señor le dice a Cornelio: Cornelio, manda a alguien que traiga a Pedro, porque él tiene palabras por las cuales, ¿verdad?, te van a hacer salvo. Y entonces Cornelio manda a estas personas, pero Pedro, era abominación para un judío entrar a la casa de un gentil. Cornelio era gentil. ¿Y quién era un gentil? Un gentil no era una buena persona. Ay, qué gentil es usted, ¿verdad? Un gentil es alguien que no es judío, simplemente. Nosotros todos somos gentiles, que no somos del pueblo de Dios, no somos judíos. Y entonces Dios le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Va a venir a alguien, unas personas, quiero que vayas con ellos para que les hables de Jesús. Y entonces llegan las personas, ¿cuántas horas? Como 13, 14 horas. Y dice Pedro: ok, ya Dios también Dios le dijo a Pedro, lean ahí, ¿verdad?, en el capítulo 10 lo que pasó, no tenemos tiempo. Y Pedro llega a la casa de Cornelio después de 13, 14 horas y le empieza a predicar y le dice: este Jesús, Él murió y resucitó al tercer día y Él es el Salvador, en Él tienen que creer. Y entonces Cornelio ya tenía a su familia, a sus amigos, y creyeron en Cristo y fueron salvos. Sabes, hay muchas cosas que podemos hacer que no nos van a salvar. Último versículo y terminamos, ya nos pasamos de tiempo, pero Efesios capítulo 2, versículo 8, Efesios 2:8. Ahora, esto no quiere decir que yo diga: pues ya soy salvo y no debo yo entonces de hacer todas estas 8 cosas o más. ¿Sabes? Deberíamos. Si un hombre, ¿verdad?, de allá afuera que daba sus ofrendas y limosnas, que ni siquiera pertenecía, yo que pertenezco mucho más. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cornelio era una excelentísima persona, pero le faltaba una cosa: conocer a Cristo, tener una relación personal con Él y pedirle salvación. Gracias a Dios que de ahí, a través de Cornelio, fue abierta la puerta a los gentiles, a nosotros, a través de Cornelio, a través de Pedro. La salvación llegó a nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias